Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Entonces, hagamos un repaso de lo que es el grupo de las esponjas, el filoporífera. Vamos a utilizar un recurso, unas animaciones, video, para que podamos hacerlo. Entonces, solo déjenme que pueda compartir pantalla con ustedes. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí, Sí, listo. Lick. Sí. Ok, listo. Vamos a ver. Entonces, empecemos por aquí. En algún momento estábamos hablando de las esponjas. Estábamos hablando de esto. Estábamos viendo esto. ¿Recuerdan lo de las hipótesis sobre el origen de los animales, el origen ancestral del reino animal? Y que una de esas hipótesis era la teoría colonial, en donde se explicaba, como usted puede ver ahí en las imágenes, que se supone que la teoría colonial dice que venimos de un protista flagelado que en algún momento se agrupó con otras células y que formó una colonia, una agregación de células, como ustedes pueden ver ahí, un grupo de células. Ese grupo de células se organizó, ¿verdad? Se organizaron entre ellas y que en algún momento, pues, algunas de ellas optaron por cumplir una función determinada dentro de la colonia y otras, pues, las demás funciones. Es lo que ustedes pueden ver aquí en esta imagen. Vean el protista individual, la célula primigenia o individual, que se asoció con otras, formaron una agregación de células, las cuales se organizaron para cumplir cada una función distinta, una función vital, reproducción, la digestión de los alimentos o el desdoblamiento químico, el metabolismo de los alimentos, o la protección, etcétera, funciones distintas, y que entonces surge la especialización, ¿verdad? Especialización celular. Y que luego en algún momento, pues, con el tiempo igual, en la evolución, surgen entonces capas de células especializadas que dan origen a tejido, ¿verdad? Entonces ya comienza a haber tejidos. Entonces, aquí surge una duda interesante y es que todo esto se puede explicar, este comportamiento de las células, de formar un grupo, agregarse en un grupo, luego hablar entre ellas, por así decirlo de alguna manera, y repartirse las funciones de ese grupo, las funciones vitales de ese grupo, pues obviamente todo esto se explica a través de la expresión genética, ¿verdad? O sea, se explica a través de la programación dentro de los genes. Todo aquel comportamiento y todas aquellas características que al fin y al cabo están codificadas, ¿verdad? En el ADN de las especies. Entonces, esto es visualmente algo que nos ayuda a entender cómo es que esas células se fueron agrupando con otras y especializándose en unas funciones para luego, pues con el tiempo, dar lugar a que se pudieran crear o formar o producir los tejidos o las capas embrionarias, ¿verdad? Ahora fíjense bien en esto. Miren esto. Lo voy a retroceder un poquito. Fíjense que esta es una microfotografía de un microscopio electrónico de lo que es un cuano flagelado. Miren. Mírenla bien, fíjense bien. Esta es una microfotografía, no es un dibujo, no es un esquema, es una microfotografía. Puede usted ver e identificar las partes, recuerda las partes de las células cuanoflageladas.
que son, pues prácticamente tanto en forma como en función, las mismas que forman la pared corporal de las esponjas, ¿verdad? Aunque recuerden que los cuanoflagelados son organismos flagelados coloniales que están dentro del reino protista. Así los encontramos formando unas colonias, sí, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, mire esa fotografía. Eso es una microfotografía, no es un diagrama como les digo. Entonces, fíjense que aquí está el cuerpo celular. Aquí está el cuerpo celular. Y aquí está el collar. Miren que esta estructura que está aquí, este es el collar. Recuerdan que el collar estaba formado por unas varillas de proteínas, ¿verdad? Que son, pues, básicamente las mismas proteínas que forman los microtúbulos del citoesqueleto. Pero aparte de estas varillas proteínicas, también hay otras proteínas, digamos, más finas, que forman como unas microvellosidades que unen todas estas varillas. Y luego vean que aquí está el flagelo. ¿Sí? Este es el flagelo. Entonces, para que ustedes conozcan lo que es una fotografía de estos organismos, de estas células, que en poríferas son los cuanocitos, ¿verdad? Las células especializadas en la nutrición, la digestión de nutrimentos. Recuerde que si estamos hablando de la especiación de muchos grupos de invertebrados, o cuando comienzan, mejor dicho, cuando surgen los animales como reino, empezando por estas formas simples, como las esponjas, estamos hablando allá de la explosión cámbrica que hubo de acuerdo a los tiempos geológicos hace unos 600 millones de años en el pasado aproximadamente. Es cuando se da el boom de la especiación animal, ¿verdad? Cuando surgen muchos grupos de animales, que hasta el día de hoy, pues, algunos de ellos aquí están viviendo, están sobreviviendo, hay especímenes vivos, especies vivas de esos grupos. Entonces, miren que ustedes aquí en el tiempo geológico, esto es interesante que en algún momento ustedes lo analicen con más tiempo, ¿verdad? Que estudien un poco las eras geológicas, los cambios que ha sufrido la Tierra a lo largo del tiempo, y cómo esos cambios que ha sufrido la Tierra han estado marcados también por eventos como la diversificación de especies o la aparición de grupos de organismos vivos en el planeta. Esto según la teoría evolutiva, ¿verdad? Entonces, véanlo con un poco más de calma, estudien con un poco más de calma, repasen lo que son las eras geológicas, para que puedan entender mejor fenómenos actuales, de dónde surge. Ok, esto es una esponja, ¿verdad? Vea usted acá que las esponjas tienen, como ya habíamos dicho, pues una gama de formas muy interesante, ¿verdad? Algunas tienen una forma como de barril, una forma tubular, o son asimétricas y no tienen una forma definida, y tienen un cuerpo masivo, algunas de ellas, algunas tienen un cuerpo muy pequeño en tamaño, y en diámetro también. Otras son muy grandes en diámetro, no tienen una forma definida, pero obviamente las características corporales son las mismas para todas, ¿no? En general. Por ejemplo, vea usted, mire aquí, estamos aquí viendo formas, las formas distintas, ¿no? Recuerde que las formas tienen que ver con el modelo arquitectónico o con la complejidad estructural de su cuerpo. Algunas son mucho más simples, estructuralmente hablando, que otras, ¿verdad? Algunas son un poco más complejas porque su pared corporal está formada por estructuras un poco diferentes y más avanzadas, miremoslo así. Entonces, mire usted aquí, formas distintas, ¿no? Nadie pensaría que estos son animales. En realidad, usted le pregunta a alguien que no estudia biología y le dice, mira, esto es un animal. Inmediatamente le dirían, no, es
imposible, eso no es un animal, porque asociamos animal con las formas comunes de los cordados, por ejemplo, las aves, los mamíferos, los anfibios, los reptiles, los peces. La gente que no tiene mucho conocimiento de biología, pues asocia que un animal es eso, ¿verdad? Son esos grupos. Pero vemos que en realidad no, ¿verdad? Y de hecho ustedes estuvieron exponiendo, cuando hablaron, por ejemplo, de anélidos o de acelomados, vieron que hay grupos animales muy extraños, su forma, nada comunes, ¿verdad? Que no los conocemos mucho. En parte porque viven en un hábitat en donde nosotros no tenemos acceso porque, por ejemplo, profundidades del mar o en algunos estratos dentro de los océanos, que el océano es muy grande, ya lo sabemos, los océanos son muy grandes, o en cuerpos de agua dulce, que aún así son muy, muy grandes también, y es difícil que pues, la gente conozca la gama, la diversidad de organismos vivos que incluye el reino animal, ¿verdad? Entonces, miremos acá, aquí hay otra esponja, miren esta de color como rosadito, miren qué bonita, qué interesante, hasta el color, ¿verdad? ¿Por qué tienen esos colores? Recuerden que tienen asociaciones simbióticas con algas. Vamos a ver un poquito más adelante en este video esa situación. Bueno, recuerden una cosa también, cuerpo poroso, ¿verdad? El cuerpo de las esponjas es poroso, tiene poros. Recuerden que los poros se llaman ostíolos. Vamos a ver un poco de eso de la pared corporal. Bueno, esto es un árbol del reino animal, ¿verdad? Miren qué montón de grupos. Esto es un árbol filogenético. Y también expresa la cercanía genética que tiene un grupo con otro, ¿verdad? O sea, entre cada uno de estos nodos, de estas líneas, miren la raíz de dónde viene. Si está cerca de otra, es porque está emparentado, digamos, o que está muy cercano genéticamente ese grupo con el otro. Entonces, miren que si hablamos de animales, independientemente de si tuvimos un origen monogenético o poligenético, no importa. Fíjese aquí usted, siempre empezamos a hablar, cuando hablamos de animales, siempre empezamos a hablar de las esponjas como el primer grupo, un grupo muy simple de organismos invertebrados, animales, que no tienen tejidos verdaderos ni órganos, sino que son asociaciones de células que se han repartido el trabajo y que viven juntas y que colaboran juntas y que forman esa estructura corporal que nosotros vemos en las imágenes o en la fotografía, ¿verdad? Lo que es una esponja. ¿Qué quiere decir porífera? De pared perforada o de pared porosa, eso es lo que quiere decir. ¿Verdad? Esas son palabras que en latín hay muchas palabras compuestas, ¿verdad? Uno eso lo va aprendiendo a medida va leyendo, a medida va estudiando. Entonces, las palabras compuestas que forman, estas palabras compuestas que forman los nombres de los grupos comúnmente tienen un significado, lo podemos traducir, digámoslo así, al español para que sepamos de la raíz de esa palabra compuesta y saber qué quiere decir, ¿verdad? Entonces, pues póngalo porífera, lo que quiere decir es del cuerpo perforado, de cuerpo tapizado de poros, si lo queremos ver así. A ver, vamos a seguir. O sea, fíjense ustedes que aquí en la flecha que está señalándose ahí, no es un poro, ¿verdad? Lo que está señalando ahí. Si vemos este organismo como una esponja o como una colonia de esponjas, esta cavidad que se mira ahí no es un poro, sino que sería el, ¿cómo se llama? El ósculo, que no precisamente es un poro. Ya vamos a explicar por qué no. Porque ya vamos a ver que quienes forman poros son unas células específicas que se llaman porocitos. El ósculo usted sabe que es una abertura de salida, digamos, de material, ¿verdad? La corriente de agua que entra por los osteolos sale por el ósculo.
Es como un orificio, no es un orificio, es una cavidad que tiene una saliente y que es escurrente, porque hacia ahí drena el agua que va saliendo del cuerpo del animal, ¿verdad? Que ya fue filtrada. Ok, vamos a ver. Aquí estamos viendo igual la tendencia de las esponjas a ser asimétricas, de simetría radial comúnmente, sí, simetría radial básicamente. Hemos dicho que no tienen tejidos, no tienen órganos, eso lo sabemos. Fíjese bien en esta imagen, mire qué bonita, qué buena ilustración. Estructuralmente vea qué simple se mira, ¿verdad? Esta arquitectura del cuerpo de una esponja. Entonces vea, entendemos que hay poros en su pared externa, pared corporal externa, esos ostíolos, que el agua entra a través de esos ostíolos, que pasa por unos canales que atraviesan la mesoglea y que luego hay otros poros que drenan el agua hacia una cámara interna que se llama atrio y que ese atrio también tiene en su superficie una serie de células que tapizan esa superficie. ¿Ah? Eso es así como lo estamos viendo y que el agua sale o se drena hacia afuera por el ósculo. ¿Ah? O sea, eso es lo que conocemos comúnmente de la pared del cuerpo. Ahora, fíjese bien en otra cosa importante. Observe varios detalles aquí. Más adelante se va a ver mejor, pero observe que hay un pie o hay una superficie del cuerpo que está adherida al sustrato. Aquí se mira como un pie, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Y fíjese también en otra cosa. Fíjese aquí que si hacemos una ampliación a cómo está estructurada o formada la pared corporal de una esponja, vamos a tener más o menos esto. O de manera general, vamos a tener esto. En general, tenemos que hay células, obviamente, que recubren la superficie externa del cuerpo y que esas células son las células que conocemos como pinacocitos, ¿verdad? Son las que forman o tapizan la superficie externa de la esponja. Aquí en amarillo, miren, superficie externa, el pinacocito. También hay pinacocitos en la superficie interna, sí, de algunos grupos, no de todos. Bien, vea otra cosa por acá interesante, que esto quizás no lo había considerado usted. Mire bien acá. Sabemos que hay después un mesohilo o una mesoglea, que es una matriz proteica y celular, en donde, como acabo de mencionar, hay células, pero también hay unas estructuras que sabemos que se llaman espículas, que son o de carbonato de calcio, o de sílice, o son de una proteína, de un colágeno, que es una proteína estructural, modificado, un colágeno modificado que se llama esponjina. Pero también igual, vea usted que hay células como los amebocitos que se mueven libremente. Las células en la mesoglea o en el mesohilo se mueven libremente, porque es una matriz fluida, la que permite el movimiento de las células que forman o que están ahí inmersas, ¿verdad? En esa matriz. Entonces recuerden que los amebocitos son un tipo de célula muy particular porque tiende a ser una célula totipotencial, ¿verdad? Porque da origen, puede formar otras células distintas, puede dar origen a otras células distintas, como por ejemplo los esclerocitos o escleroblastos, que serían como amebocitos, un tipo de amebocito que produce las espículas, ¿verdad? De carbonato de calcio, de sílice, o las estructuras, la red de este colágeno modificado de esponjina, que también se puede encontrar en algunos grupos. Pero
quiero que se fijen en esto. Mire qué interesante está esto. Recuerda que hay unas células que se llaman porocitos, ¿verdad? Pues fíjese acá, fíjese en el diagrama que usted está viendo en este momento. Este es un porocito y la característica que tienen es que esta célula, como lo dice conceptualmente los libros o la literatura, el porocito son células exclusivas de las esponjas y casi siempre de las esponjas calcáreas. Son exclusivas de las esponjas calcáreas y que son células que están atravesadas por un canal. O sea que el agua que entra hasta el interior de la esponja, que fluye desde el agua circundante, el agua que fluye hacia el interior de las esponjas, principalmente las esponjas calcáreas, entra a través del ostiolo y atraviesan los porocitos. Es que es una célula que está atravesada por ese canal. Es algo así, no igual, pero algo así como lo que pasa con las plantas y esas células epidérmicas modificadas que se llaman estomas, ¿verdad? A través de los cuales se da el intercambio de gases en una planta. Pues es parecido el mecanismo. Estos canales pueden modificarse o estrecharse debido al movimiento o a la turgencia, mejor dicho, de la célula con el agua, hacia el agua. Entonces, esto es interesante porque quizás ustedes se preguntaban, sí, pero quiere decir que la pared corporal de la esponja tiene un poro en su superficie externa y luego tiene un canal. Pero lo que usted quizá no había pensado es que el canal está formado de células y que esas células son células específicas que se llaman porocitos, que forman el ostiolo, el poro y que forman el canal a través de la cual el agua fluye hacia el interior, hacia el atrio de la esponja. Y luego están bueno, otras células, ¿no? Que están ahí inmersas en la matriz gelatinosa o en la mesoglea, son, por ejemplo, los colenocitos. Usted por ahí va a ver también miocitos, arqueocitos, treofocitos, cromocitos, lofocitos, etcétera, ¿no? O sea, hay una buena gama de células. He aquí los cuanocitos, ¿verdad? Que ya conocemos que son las células especializadas en la nutrición. Sigamos viendo otras imágenes acá. Vamos a ver. Aquí arriba, claro, aquí arriba está otra representación de la pared corporal de una esponja con sus poros, o los ostíolos. Luego se ve el atrio, se ven los cuanocitos que están en la superficie interna, tapizando la superficie interna, se ve el ósculo y se ven las espículas ahí en la mesoglea. Y aquí no se ven otras células, pero sabe usted que en esa mesoglea hay muchas más células. Okay. El ósculo sabemos que en algunos grupos hay más de un ósculo, hay múltiples ósculos, no uno solo. Eso ya lo habíamos visto. Y si somos como muy estrictos, en general podríamos decir que el cuerpo de las esponjas, la pared corporal de las esponjas está formada por dos tipos principales de células, que son, digamos, las más abundantes, que serían los pinacocitos que forman la superficie externa e interna y los cuanocitos que tapizan la superficie interna del cuerpo. ¿Por qué yo menciono siempre el término pared corporal? Bueno, ¿a qué se le asemeja a usted esta estructura? A una pared. Es tan sencillo como eso. Es que es por eso es que se le llama así. La misma analogía podríamos hacer con el cuerpo de un ser humano. Si hacemos un estudio histológico del cuerpo del ser humano, usted se va a dar cuenta de que podríamos estudiarlo
de esta forma podríamos definir qué células son las que están tapizando la superficie externa, qué células están en la dermis, en el caso de nosotros, para los seres humanos. O sea, células que forman la epidermis, células que forman la dermis. Permítame un segundito, permítame unos minutos. No, eso no. No, eso no. Si contarle el franciano, no estamos en una materia. Ya la cosa después, porque no, nos va a tratar esto y no vamos a hacer lo que no, que eso no le interesa. Él lo dijo que era corriente. Venga, esa es otra razón también. Para 4 personas que vemos aquí, solo existe ese plano corriente. Pero no lo resolvemos con una carrileta. No, no lo resolvemos. Voy a explicar por qué. Por varias razones. Mire, esto, con un poquito que se mueva, se desconecta y desconfigura todo. Entonces, con aquella única batería, nos conectamos.
Chicos, disculpen la interrupción, pero es que fíjense que vino la directora de escuela y estamos ahí hablando de unas cuestiones importantes sobre la infraestructura aquí en los cubículos, ¿verdad? Entonces tuvimos que hacer una pausa. Solo me van a dar unos minutos más, 5 minutos, no me vayan a ir. Ok, chicos, siguen ahí, ¿verdad? Confírmenme, por favor, ahí disculpen que había que atender a la directora. ¿Me escuchan? ¿Están escuchando todavía? Sí, Sí. Ok, vamos a continuar. Miren, no vamos a terminar hoy todo, pero vamos a avanzar por lo menos. Miren que hay algunas cosas que quería mostrarles también que son bien interesantes. Es esto, miren. Cuando hablamos de esponjas, vamos a adelantar aquí un poquito. Este detalle, miren, este detalle que está mostrado ahí ahorita en azul, es que recuerden una cosa, el agua a una esponja no entra por succión. O sea, no hay ninguna célula que haga succión, que succione agua. No, el agua entra porque hay corrientes de agua. Recuerde que la esponja está adherida a un sustrato en el lecho marino, en el lecho oceánico o en el lecho de un cuerpo de agua dulce, aquellas especies que son de agua dulce, de un lago, una laguna, etc. Pero vean que el agua entra a través de las corrientes naturales que hay en ese cuerpo de agua. O sea, no hay succión, ¿verdad? No hay ninguna célula que haga succión. Eso es bien importante. Y otra cosa también importante y algo que comúnmente no encuentro en los libros es que los pinacocitos, aparte de tener la función de ser células epiteliales que revisten superficies,
también pueden hacer digestión. ¿Verdad? Que comúnmente hablábamos de que las células especializadas en la digestión eran los guanocitos. Pero fíjense que también los pinacocitos pueden hacer digestión química, digestión de alimentos. También son responsables, más en algunos grupos que en otros, de hacer esa función también, que es importante que lo sepamos, porque son ese tipo de detalles que a veces por falta de tiempo no podemos explicar muy bien en la clase, pero es importante que recordemos esto. También recuerde que, ¿qué son los alimentos? ¿De qué se alimenta la esponja? Es un filtrador, ¿verdad? Son organismos filtradores. Ese es su hábito. Filtradores. ¿Por qué filtradores? Bueno, ya sabemos que en los cuanocitos que tienen ese collar, que forman como una red de proteínas, que es como un colador, ahí se quedan partículas que no pueden ser digeridas y son expulsadas hacia afuera. Y las partículas más pequeñas, que sí pueden ser digeridas, pues entran por difusión hasta el cuerpo celular, atravesando la membrana de la célula, y luego son digeridas en el interior, ¿verdad? Por eso se dice también que, recuerden, la digestión en esponjas es intracelular, porque quien hace la digestión son células, son cuanocitos principalmente, pinacocitos en menor grado, y es intracelular porque se digieren adentro de las células, las enzimas que hay en el citoplasma celular, en las vacuolas que contienen estas células que están llenas de enzimas digestivas. Pero otra cosa también importante del alimento en las esponjas es que recuerde que son moléculas orgánicas de las que se alimentan. Pueden ser detritos, ¿verdad? Partículas. Digamos, un pez se comió un alga o un pez se comió a otro pez y quedaron pedacitos de ese organismo en el agua y flotando en el agua llegaron hasta la esponja y ese es un material orgánico que si tiene el tamaño suficiente, el tamaño adecuado, va a poder ser filtrado como alimento en el cuerpo de la esponja. Pero también pequeños organismos como el zooplancton, ¿verdad? Recuerden que el zooplancton está compuesto por una serie de organismos protozoarios muy variada que tienen un tamaño muy pequeño y también de eso se alimentan las esponjas. Bien, continuemos con algunas otras imágenes. Esto no lo vamos a terminar ahorita porque por lo que pasó en este momento, pero yo voy a continuar enviando y haciéndoles videos como estos que sean un poco más ilustrativos y espero que ustedes los aprovechen, los analicen, lo contrasten con lo que leen y las dudas que tengan me las hagan para que yo les pueda orientar. Recuerda entonces, ¿verdad? Hay muchas células aquí, ¿verdad? Mire que muchas veces, y esto es bien importante, esas células que se originan del endodermo, llamadas escleroblastos o esclerocitos, que secretan o producen las espículas, en algunas ocasiones, en algunas especies y grupos de esponjas, esas espículas forman como unas lanzas que atraviesan la mesoglea, atraviesan incluso la epidermis, digámoslo así, formada por los pinacocitos, y que al final en la superficie de la esponja usted ve que las puntas de esos esclerocitos están ahí como salidos. ¿Por qué razones? Protección. Protección, eso es una manera de protegerse. Así como el color vivo en algunos organismos marinos o terrestres indica veneno, el hecho de que la pared del cuerpo externamente de estos organismos tenga unas puntas filudas de carbonato de calcio o de sílice, eso disuade a los depredadores, disuade a peces, disuade a crustáceos, disuade a un montón de otros organismos de no consumirlas, de no comérselas, ¿verdad? Porque obviamente es desagradable morder una espina, ¿verdad? O una estructura dura como un esclerocito que está salido así, ¿verdad? Con una punta aguda, ¿verdad? Entonces, eso también es algo muy importante que lo tengamos en cuenta. Es para repeler a los depredadores, ¿verdad? Porque pueden tener esas espículas, pueden tener esa forma de lanza o esa forma de espina. En otras ocasiones, otra protección de los animales en general, no solamente marinos,
es el producir veneno, ¿verdad? Ustedes saben que todas las plantas en realidad, si hablamos de plantas, todas las plantas contienen venenos, sustancias químicas que en una cierta dosis pues son tóxicas para otros organismos vivos, como animales, como los animales que consumen las plantas. Entonces, otra forma de protegerse en algunos organismos es producir, incluso dentro de las mismas esponjas, es producir sustancias químicas tóxicas, ¿verdad? Que alejan a los depredadores también. Bien, continuemos. A ver, vamos a continuar con algunos otros detalles más aquí. El mesohilo, mesoglea, que es esa matriz, ¿verdad? Donde están las espículas, los amebocitos. También es interesante cómo, si ustedes se fijan aquí en esta imagen color verde, esto es un ovocito, o un huevo, o un óvulo, si usted lo quiere ver así. Recuerde que hay amebocitos que se pueden transformar en gametos en el caso de que la esponja opte por un mecanismo de reproducción sexual. ¿A dónde se encuentran ubicados, o dónde se forman, mejor dicho, esos espermatozoides o esos ovocitos o huevos? ¿A dónde se encuentran, a dónde se producen? En la mesoglea. ¿Por qué en la mesoglea? Porque recuerden que en la mesoglea es donde están las células, ¿verdad? Donde están las células que forman parte del cuerpo de la esponja. Ahí es donde se forman. Entonces, en algún momento se van a producir huevos o ocitos, ese es un término técnico, ovocito, o se van a producir espermatocitos, que nosotros llamamos también espermatozoides. Aquí van a encontrar otro tipo de células, como ya mencionamos. De hecho, hay un documento que yo recuerdo que le subí al chat. A ver, perdón. Hay un documento que recuerdo que le subí al chat y es como un resumen de... A ver, si yo me voy para acá. Este documento, yo recuerdo que se lo subí al chat. Aquí se habla de poríferas y se habla de la histología del grupo, del filo porífera, en donde se les explica que vamos a encontrar obviamente dos capas de células embrionarias, y cada una de estas capas va a producir a un cierto tipo de células que están enlistadas acá. Entonces, este documento yo recuerdo que yo se los pasé, se los mandé por este chat de WhatsApp. Sin embargo, como yo no tenía acceso al campus porque tenía problemas con mi correo, esto se lo voy a subir al aula para que ustedes igual lo tengan. Mi interés en esto es que ustedes estudien esto y lo comprendan, lo entiendan para su vida profesional, ¿verdad? Es importante que usted sea un buen profesional porque entiende las cosas, ¿verdad? Entonces aquí están los tipos de células, sus funciones e incluso también un repaso de la arquitectura de las esponjas, cómo están estructuradas de acuerdo a su complejidad estructural, ¿verdad? Entonces aquí hay otros detalles interesantes sobre las esponjas. Aquí solo estoy hablando de esponjas, voy a hablar de todos los grupos después, ¿verdad? Ok, listo. Sigamos un poquito más adelante, me voy a quedar mostrándoles, a ver, quiero mostrarles algo. Me voy a adelantar un poquito aquí. Sí, detalles, ¿verdad? Aquí hay unos detalles que son importantes. Recuerde que en el mesohilo, como acabo de mencionar hace poco, hay proteínas y hay células, porque es una matriz gelatinosa. La consistencia que tiene el mesohilo es como una gelatina. O sea, no es líquido completamente, sino que tiene una cierta viscosidad, ¿verdad? Esa viscosidad permite el flujo o el movimiento de las células que usted puede encontrar ahí, ¿verdad? Entonces, las células tienen movimiento libre en el mesohilo de la pared corporal. Eso es algo importante que tienen que recordar. Recuérdelo para su vida profesional, ¿verdad? Después usted puede darse más tiempo individualmente a estudiar las esponjas
y estudiar otros detalles que tal vez no tenemos todo el tiempo del mundo para describirlo, pero por lo menos tratamos de hacerlo para que usted entienda mejor las cosas. Esto es una imagen, pues, igual de la pared corporal, los poros, la entrada de agua, la salida de agua. Aquí se ve otra vez aquí, fíjense aquí que se ve también que está el poro, el ostiolo, y luego mire estas células en anaranjado que mira usted ahí. Esas son las células que se llaman porocitos, que forman un canal a través del cual pasa el agua desde el exterior hasta el interior, hasta el atrio de la esponja. Esta estructura, así como usted lo está viendo, es más común en el tipo arquitectónico de las asconoides. Recuerda que las asconoides son, digamos, más sencillas, más simples, ¿verdad? En su estructura corporal, en su arquitectura, en su construcción. Pues esto es común que se dé en asconoides, ¿verdad? En donde usted ve que los porocitos forman esos canales a través de los cuales entra el agua mezclado con todos los materiales que se van a filtrar y con los desechos que se van a eliminar, ¿verdad? Recuerden que básicamente lo que filtran las esponjas es del agua, filtran componentes orgánicos, materia orgánica, compuestos orgánicos, ¿verdad? Creo que me voy a quedar como por aquí porque no hay mucho tiempo ya. Me voy a quedar aquí. Solo voy a explicar esto otra vez. Recuerde, el alimento que se filtra son compuestos orgánicos. ¿Cuáles son los compuestos orgánicos? Carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Eso como parte de un ser vivo, ¿no? Todos los seres vivos, recordemos, estamos formados nuestro cuerpo está formado principalmente de esas moléculas orgánicas. Entonces, como les mencionaba, hay zooplancton, esos protozoarios tan pequeñitos, diminutos, que van flotando en el agua y que al llegar aquí a la esponja y al atravesar el ostiolo y pasar por este canal del porocito, van a llegar hasta los cuanocitos que van a filtrarlos, ¿no? Que los van a imbuir, van a pasar por difusión ese zooplancton y va a entrar hasta el cuerpo celular del cuanocito para poder ser digerido. Porque recuerde que la esponja es un animal y necesita, como cualquier ser vivo, energía para vivir, materia orgánica para poder vivir, de la cual obtener energía y materiales para el crecimiento, el desarrollo, la reparación de tejidos que se dañan, etc. Entonces, no solamente el zooplancton es un material alimenticio para las esponjas, también el fitoplancton y los detritos. ¿Los detritos qué son? Esas partículas, digamos, de animales, cuando un pez se come a otro pez, no se lo come entero, sino que de repente hay partículas del cuerpo de ese pez que fue consumido, que están flotando, que quedan flotando como las migas del pan. Cuando uno se come un pan que tiene miga, a veces se le caen a uno migas. Entonces, esos detritos son básicamente esas partes del cuerpo de otros organismos que quedan flotando en el agua y que llegan hasta las células correspondientes en el cuerpo de la esponja y que estas pueden ser digeridas de esa manera. Entonces, esos son los alimentos, miren, de las esponjas. Material orgánico suspendido en el agua, detritos, restos de otros organismos vivos, fitoplancton, zooplancton, ¿verdad? Me voy a quedar ahí porque, bueno, falta tiempo para explicar muchas cosas, pero por lo menos trataremos de hacer todas las explicaciones que se puedan en el tiempo que se tenga para que usted no solamente memorice cosas, sino que entienda lo que está estudiando, para que usted le guste lo que está estudiando, para que usted sea un buen profesional. Siempre paso aquí pendiente de sus dudas, de sus preguntas, con todo gusto las contestaré. Y bueno, siéntanse libres de hacerme esas preguntas, ¿verdad? Bien, lo vamos a dejar ahí. Mañana les grabo otro video. Voy a terminar esa presentación mañana para explicarles. Y luego les grabo otro sobre nidario, les grabo otro sobre gusanos, planos, redondos, etcétera. Ahí tratando de ayudarlos un poco con la explicación. Pero esto no sustituye la lectura. Usted tiene que leer, ¿verdad? Porque en la universidad uno aprende leyendo.
Y hay que leer muchísimo. Todos los días le hágase la costumbre, por favor. Bueno, listo. Quedamos ahí entonces. Seguimos con otro video el día de mañana. No se tienen que conectar mañana si no quieren. Yo se los grabo sin ningún problema y se los pongo en el campo y les aviso. Ya se los subí, ahí está el video. Entonces, listo. Que tengan buena Gracias, tarde. Lick. Gracias, Lick. Nada, Gracias, salud. feliz tarde. Espero que hayan entendido lo que les expliqué, ¿verdad? ¿Sí? Gracias, Lick. Sí. Sí, perfecto, listo. Vaya, pues seguimos mañana. Que tengan buena tarde. Con todo. Está la presidencia.